Mi prometido me engañó con su ex durante meses, pero el día de nuestra boda ella apareció en vestido blanco y lo reveló frente a 150 invitados dejándome destrozada en el altar. Tengo 31 años, trabajo en marketing digital, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 8 meses literalmente destrozó lo que se suponía iba a ser el día más feliz de mi vida. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Christopher hace como 5 años en una conferencia de trabajo. Parecía perfecto, ya sabes, ese tipo de persona que todos quieren tener cerca, carismático, inteligente, con ese sentido del humor que te hace reír hasta cuando estás de mal humor. Nos hicimos novios después de 3 meses de estar saliendo, y honestamente pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. La relación fue increíble los primeros años, tipo esos 2 años donde todo es color de rosa, y no pelean por nada importante. Nos mudamos juntos después del primer año, compartíamos un departamento bonito en el centro de la ciudad, adoptamos un gato que se llamaba Mr. Whiskers, nombre horrible, pero Christopher insistió, y básicamente construimos una vida juntos. Mis papás lo adoraban, especialmente mi papá que es súper protector conmigo, y nunca le cae bien nadie que salga conmigo. Pero con Christopher era diferente. Jugaban golf juntos los domingos y todo. Mi mamá siempre decía que Christopher era el yerno perfecto, que cómo había tenido tanta suerte de encontrar a alguien así. Y yo le creía, completamente. Nos comprometimos hace como 2 años. Fue en una cena romántica que él organizó en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Muy cliché, pero a mí me encantó. El anillo era hermoso. No demasiado grande, pero elegante. Justo lo que yo quería, aunque nunca se lo había dicho específicamente. Empezamos a planear la boda casi inmediatamente, porque yo siempre había soñado con casarme joven. Bueno, relativamente joven. Queríamos una boda en primavera, algo elegante pero no ostentoso, como 150 invitados, en un venue precioso que encontramos en las afueras de mi ciudad natal. Gastamos meses planeando cada detalle. Yo me obsesioné un poco con los centros de mesa y el menú. Christopher se encargaba más de la lista de invitados y la música. Todo iba perfecto hasta que como 3 meses antes de la boda, Christopher empezó a actuar raro. Nada muy obvio al principio, tipo pequeñas cosas que yo justificaba en mi cabeza. Pasaba más tiempo en su teléfono. Se ponía nervioso si yo me acercaba cuando estaba chateando con alguien. Salía a hacer llamadas de trabajo a horas raras. Yo pensaba que era el estrés de la boda, porque la verdad planear una boda es agotador, y Christopher nunca había sido bueno manejando el estrés. Mi mejor amiga Lauren me decía que todos los novios se ponen raros antes de casarse, que es normal tener dudas y nervios. Entonces, yo no le di mucha importancia. Pero las cosas se pusieron más raras, cuando como 6 semanas antes de la boda, Christopher me dijo que su ex de la preparatoria, Natalie, le había mandado un mensaje preguntando si podía ir a la boda. Yo ni siquiera sabía que seguían en contacto, la verdad. Me dijo que ella había visto el anuncio de compromiso en Facebook. Yo había puesto fotos y todo, porque estaba súper emocionada, y que quería felicitarlo y ver si podía asistir a la ceremonia. Yo le pregunté por qué querría venir su ex a nuestra boda, y él me dijo que habían sido amigos después de terminar, que no había nada raro, que ella estaba casada y con hijos, y solo quería celebrar con nosotros. Algo en mi estómago se sentía mal con eso, pero Christopher me convenció de que estaba siendo paranoica e insegura, que Natalie era parte de su pasado y que no había razón para preocuparme. Le dije que no me sentía cómoda con que viniera, y él dijo que estaba bien, que le diría que no había espacio, lo cual era mentira, porque teníamos como 20 lugares vacíos todavía. Pensé que ese era el fin del asunto. Pero como 2 semanas después me llegó una solicitud de amistad en Facebook de una tal Natalie Morrison. La acepté sin pensarlo mucho, porque pensé que era alguien del trabajo o una amiga de algún amigo, ya sabes, esas cosas que pasan en redes sociales. Me mandó un mensaje súper amigable, diciendo que era la Natalie de la que Christopher había hablado, que entendía completamente que no pudiera ir a la boda, pero que quería conocerme y ser amigas porque cualquier persona que hiciera feliz a Christopher era alguien que ella quería conocer. Suena raro ahora que lo pienso, pero en ese momento me pareció dulce, tipo maduro y adulto. Le conté a Christopher sobre el mensaje, y él se puso medio incómodo, pero dijo que era típico de Natalie ser así de amigable, que ella siempre había sido una persona muy sociable. Yo le respondí a Natalie algo cortés, pero mantuve mi distancia porque honestamente me seguía pareciendo raro que la ex de mi prometido quisiera ser mi amiga. Lauren me dijo que estaba siendo una exagerada, que probablemente Natalie solo estaba tratando de ser amable y que yo debería relajarme. Entonces dejé de darle vueltas al asunto y me enfoqué en los últimos preparativos de la boda.
La semana antes de la boda fue una locura total. Ya sabes, todos esos detalles de último minuto que tienes que resolver. Mi vestido necesitó un ajuste adicional porque había perdido como 3 kilos del estrés. Las flores casi se cancelan porque el florista tuvo un problema con el proveedor. Christopher estaba súper estresado con el trabajo porque tenía una presentación importante 2 días antes de la boda. Básicamente no dormimos bien ninguno de los dos esa semana. Estábamos irritables y peleamos por tonterías un par de veces. Nada serio. Tipo discusiones sobre si los centros de mesa iban en el lado correcto de las mesas o si habíamos pedido suficiente vino blanco. Cosas estúpidas que no importaban, pero que en ese momento parecían el fin del mundo. El día antes de la boda tuvimos el ensayo. ¿Y la cena? Todo salió perfecto. Christopher estaba actuando normal otra vez. Me decía que estaba emocionado, que no podía esperar a verme caminar hacia él al día siguiente. Mis papás estaban felices. Mi mamá lloró como 3 veces durante la cena. Mi papá le dio un abrazo a Christopher y le dijo que cuidara bien de su niña. Lauren estaba ahí con su novio. Mis damas de honor estaban emocionadas. Todo el mundo estaba de buen humor. Yo me fui a dormir a la casa de mis papás. Esa noche, tradición, y todo eso. Y Christopher se quedó en nuestro departamento con sus padrinos. Me acuerdo que hablamos por teléfono como a las 11 de la noche, y él me dijo que me amaba, que mañana comenzaba nuestra vida juntos oficialmente, y yo me dormí sintiéndome la persona más afortunada del mundo. El día de la boda amaneció perfecto, soleado pero no demasiado caliente. Exactamente el clima que yo había estado pidiendo en mis oraciones. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque la ceremonia no era hasta las 4 de la tarde, pero ya sabes, tenía que hacer el pelo, el maquillaje, las fotos con las damas de honor, todo eso. Estaba nerviosa pero emocionada, tipo esos nervios buenos que sientes cuando algo importante está por pasar. Lauren llegó temprano para ayudarme, y pasamos la mañana tomando champán y riendo y tomando fotos tontas. Mi mamá no dejaba de llorar cada vez que me veía con el vestido puesto. Era medio chistoso pero también súper tierno. Llegamos al venue como a las 2 de la tarde para empezar a preparar todo. El lugar se veía hermoso, exactamente como yo lo había imaginado. Las flores estaban perfectas, las mesas decoradas increíble. Todo estaba saliendo bien. Vi a Christopher de lejos cuando llegó con sus padrinos y se veía guapísimo en su traje. Y sentí mariposas en el estómago como las que sentía al principio de nuestra relación. Los invitados empezaron a llegar como a las 3:30, todos vestidos elegantes, sonriendo, tomando fotos. Mi papá estaba nervioso porque iba a tener que dar un discurso, y él odia hablar en público. Pero yo le dije que estaría bien, que solo tenía que hablar desde el corazón. Eran casi las 4 cuando Lauren me dijo que había una situación afuera. Yo estaba en el cuarto de novia con mis damas de honor, terminando de arreglarme, y ella entró con una cara que nunca le había visto. Me dijo que Natalie había llegado al venue y que estaba tratando de entrar a la ceremonia. Yo no entendía nada. Tipo le pregunté, ¿qué Natalie? Y ella me dijo que Natalie Morrison, la ex de Christopher, aparentemente había llegado en un vestido blanco. Bueno, no completamente blanco, pero era beige claro o marfil o algo así. Básicamente un color que no deberías usar a una boda si no eres la novia. Lauren me dijo que los de seguridad no la dejaban pasar porque su nombre no estaba en la lista, pero que ella estaba insistiendo que Christopher le había dado permiso de venir. Yo no sabía qué hacer, honestamente. Le dije a Lauren que fuera a hablar con Christopher, que averiguara qué estaba pasando. Ella salió y volvió como 5 minutos después, diciendo que Christopher estaba confundido, que él no la había invitado, que no sabía por qué Natalie estaba ahí. Me dijo que Christopher había ido a hablar con ella afuera para pedirle que se fuera. Yo traté de calmarme, de no dejar que esto arruinara el día, pero tenía un mal presentimiento en el estómago, tipo esa sensación cuando sabes que algo está muy mal pero no quieres admitirlo. La ceremonia iba a empezar en 10 minutos, y Christopher todavía no volvía de hablar con Natalie. Yo estaba empezando a entrar en pánico. Mis damas de honor trataban de tranquilizarme. Mi mamá entró a preguntarme si estaba lista, y yo le dije que sí, aunque no lo estaba. Finalmente, Christopher volvió y le mandó un mensaje a Lauren diciendo que ya todo estaba resuelto, que Natalie se había ido y que podíamos empezar. Yo traté de componerme, de enfocarme en el hecho de que en unos minutos iba a casarme con el amor de mi vida, de que este pequeño drama no iba a arruinar nada. La música empezó, y las damas de honor comenzaron a caminar por el pasillo. Lauren fue la última antes de mí, y cuando pasó por mi lado me apretó la mano y me dijo, todo va a estar bien. Llegó mi turno de entrar con mi papá. Las puertas se abrieron, y todos se pusieron de pie. Yo empecé a caminar viendo a Christopher al final del pasillo. Él estaba sonriendo, pero se veía nervioso,
más nervioso de lo normal. Estábamos como a mitad de camino cuando escuché un alboroto atrás. Me volteé y vi a Natalie caminando por el pasillo detrás de mí. No sé cómo había entrado. Probablemente se coló cuando abrieron las puertas para que yo entrara. Llevaba ese vestido color marfil, que básicamente era un vestido de novia, y estaba caminando hacia el altar como si ella fuera la que se iba a casar. La gente empezó a murmurar, algunos se pusieron de pie, yo me quedé paralizada sin saber qué hacer. Mi papá me soltó el brazo y fue hacia ella para detenerla, pero ella lo esquivó y siguió caminando. Llegó hasta donde estaba el altar, se paró frente a Christopher, y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Christopher, dile la verdad. Dile lo que pasó la semana pasada». Yo sentía que el piso se estaba moviendo debajo de mis pies, tipo literalmente pensé que me iba a desmayar. Christopher se puso pálido, completamente pálido, y empezó a decir que no sabía de qué estaba hablando, que ella estaba loca, que alguien la sacara de ahí. Pero Natalie no se movió, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Él vino a mi casa hace 5 días, Hannah. Dormimos juntos. Me dijo que todavía me amaba, que había cometido un error comprometiéndose contigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tipo, podías escuchar literalmente nada más que mi respiración y mi corazón latiendo en mis oídos. Miré a Christopher esperando que lo negara, que le gritara a Natalie que estaba mintiendo, que hiciera algo, cualquier cosa. Pero él solo se quedó ahí parado, mirando al suelo, y en ese momento supe que era verdad. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Lauren corrió hacia donde estaba Natalie y le preguntó si tenía pruebas de lo que estaba diciendo, y Natalie sacó su teléfono y empezó a mostrarle fotos. Lauren miró las fotos, luego miró a Christopher, luego me miró a mí y me dijo con una voz que nunca le había escuchado: «Hannah, es verdad. Hay fotos de ellos juntos, con marcas de tiempo de esta semana. Todo lo que pasó después es medio borroso en mi memoria, honestamente. Recuerdo que le grité a Christopher. Recuerdo que empecé a llorar. Recuerdo que mi papá estaba tratando de llegar hasta donde estaba Christopher, pero mis tíos lo detuvieron. Mi mamá me abrazó y me sacó del altar mientras yo no dejaba de gritar: «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?». Los invitados estaban en shock completo, algunos llorando, otros tratando de entender qué estaba pasando. Christopher intentó acercarse a mí, pero Lauren literalmente se interpuso entre nosotros y le dijo que no se atreviera a tocarme. Terminé en el cuarto de novia otra vez, rodeada de mis damas de honor, todas llorando conmigo, tratando de consolarme pero sin saber qué decir porque ¿qué puedes decir en una situación así? Lauren entró como 10 minutos después y me dijo que había hablado con Natalie afuera, que Natalie le había mostrado todas las pruebas, no solo fotos de ellos juntos, sino mensajes de texto, conversaciones donde Christopher le decía que se arrepentía de haberse comprometido conmigo, que todavía la amaba a ella, que quería que volvieran. Aparentemente habían estado hablando por meses, desde que Natalie le mandó ese primer mensaje sobre venir a la boda. Todo había sido una mentira, absolutamente todo. Le dije a Lauren que sacara a todos del venue, que la boda obviamente estaba cancelada. Ella salió a hacer el anuncio mientras yo me quedaba ahí sentada en el piso con mi vestido de novia de como 20,000 pesos, sintiéndome como la persona más estúpida del mundo. Mi mamá entró y se sentó conmigo en el piso, abrazándome mientras yo lloraba, y le decía que no entendía cómo no me había dado cuenta, cómo había sido tan ciega. Ella solo me decía que no era mi culpa, que Christopher me había engañado, que él era el único responsable de esto. Christopher intentó hablar conmigo como 5 veces esa tarde, pero yo le dije a Lauren que no lo dejara acercarse. Finalmente mi papá fue a hablar con él y no sé exactamente qué le dijo, pero Christopher se fue del venue y no volvió. Mis papás cancelaron la recepción, obviamente. Devolvieron toda la comida que se podía devolver. Trataron de manejar todo el desastre logístico mientras yo estaba en modo zombie completo. Lauren se quedó conmigo toda la noche. Me llevó de vuelta a la casa de mis papás, porque yo no quería volver al departamento que compartía con Christopher. Me ayudó a quitarme el vestido, el maquillaje, todo, y nos quedamos despiertas hasta las 4 de la mañana mientras yo lloraba y trataba de procesar lo que había pasado. Los días siguientes fueron una pesadilla absoluta. Christopher no dejaba de mandarme mensajes, de llamarme, de rogarme que lo escuchara. Decía que había sido un error, que Natalie lo había seducido, que él estaba confundido por los nervios de la boda, básicamente todas las excusas del libro. Le bloqueé de todos lados, pero él empezó a mandarme correos, a aparecer en la casa de mis papás, hasta le pidió a amigos en común que intercedieran por él. Yo no quería saber nada, literalmente nada. Lauren fue la que investigó más a fondo con Natalie y descubrió que el affair había estado pasando por meses, no solo esa semana. Christopher había estado viendo a Natalie regularmente,
diciéndole que iba a cancelar la boda, que solo estaba esperando el momento correcto para terminar conmigo. Lo peor fue descubrir que Christopher había estado manipulando a nuestros amigos en común. Empezaron a salir historias de que él les había estado diciendo que yo era controladora, que lo tenía atrapado, que se sentía obligado a casarse conmigo porque ya habíamos gastado tanto dinero en la boda. Algunos de esos amigos me dejaron de hablar porque le creyeron a él, y eso dolió casi tanto como la traición inicial porque eran personas que yo consideraba cercanas. Lauren fue increíble durante todo esto. Ella mandó un mensaje masivo a todos nuestros amigos explicando exactamente lo que había pasado, incluyendo las pruebas que Natalie había proporcionado, y básicamente obligó a todos a escoger un lado. Varios de ellos se disculparon conmigo después. Dijeron que Christopher los había estado manipulando por meses, pero el daño ya estaba hecho. Cambié las cerraduras del departamento como 2 semanas después de la boda fallida, cuando finalmente tuve el valor de volver ahí. Christopher había intentado entrar como 3 veces usando su llave, y yo no me sentía segura sabiendo que él podía entrar cuando quisiera. También cambié mi número de teléfono porque no dejaba de llamarme desde números desconocidos. Mi papá tuvo una conversación muy seria con Christopher donde básicamente le dijo que si no me dejaba en paz, iba a conseguir una orden de restricción. Aparentemente eso fue suficiente para que Christopher entendiera que realmente todo había terminado, porque después de eso dejó de intentar contactarme directamente. Pero la historia no terminó ahí, porque resultó que Natalie tampoco estaba completamente estable. Después de arruinar mi boda, aparentemente pensó que Christopher iba a correr a sus brazos y que iban a vivir felices para siempre. Cuando Christopher la rechazó, porque obvio ya no quería nada con ella, después de lo que había hecho, ella empezó a acosarlo a él también. Le mandaba mensajes diciendo que lo había hecho por él, que había salvado su vida de cometer un error, que estaban destinados a estar juntos. Christopher me mandó un mensaje antes de que yo cambiara mi número, básicamente quejándose de que Natalie era una psicópata y que no podía creer lo que había hecho. La ironía no se le escapó a nadie. Tipo, él había arruinado mi vida, pero ahora estaba llorando, porque Natalie estaba arruinando la suya. Pasé como 2 meses sin salir de la casa de mis papás, excepto para ir al trabajo. Pedí trabajar desde casa lo más que pude porque no soportaba la idea de encontrarme con gente que había estado en la boda, que había visto mi humillación pública. Mis compañeros de trabajo fueron súper comprensivos. Mi jefe me dio 2 semanas de vacaciones pagadas para que me recuperara. Pero honestamente, no sé si alguna vez te recuperas completamente de algo así, ya sabes, de que la persona en la que más confiabas te traicione, de la manera más pública y humillante posible. Lauren me convenció de ir a terapia como 3 meses después de todo. Yo no quería ir porque tenía esta idea estúpida de que ir a terapia significaba que estaba rota, o algo así, pero ella me dijo que todo el mundo necesita ayuda a veces, que no hay nada de malo en hablar con alguien profesional. Entonces empecé a ir a sesiones semanales, con una terapeuta que se especializaba en trauma y traición en relaciones. Las primeras sesiones fueron brutales, tipo básicamente solo lloraba durante la hora completa sin poder articular mucho, pero eventualmente empecé a procesar lo que había pasado, a entender que nada de esto había sido mi culpa, que Christopher era el que tenía problemas serios. Decidí mudarme del departamento que habíamos compartido porque no soportaba estar ahí. Cada rincón me recordaba a él y a nuestra vida juntos, que resultó ser una mentira. Lauren me ayudó a empacar todas mis cosas, y tuvimos una ceremonia, medio tonta pero catártica, donde quemamos fotos de Christopher en el jardín de atrás de mis papás. Mi mamá pensó que estábamos locas, pero dejó que lo hiciéramos igual porque sabía que lo necesitaba. Encontré un departamento pequeño más cerca del centro, un lugar que era completamente mío, donde no había ningún recuerdo de Christopher ni de lo que había pasado. Lo más difícil fue reconstruir mi confianza en la gente, especialmente en parejas románticas. Salí con un par de personas los meses siguientes, pero siempre terminaba saboteando la relación, porque no podía dejar de pensar que me iban a traicionar, que me iban a mentir como Christopher lo había hecho. Mi terapeuta me dijo que era normal, que necesitaba tiempo para sanar, que no tenía que apurarme a estar en otra relación si no me sentía lista. Entonces, dejé de forzarme a salir con gente y me enfoqué en mí misma, en reconstruir mi vida, en recordar quién era yo antes de Christopher, como 6 meses. Después de la boda cancelada, me ofrecieron un trabajo increíble en otra ciudad, una promoción con un aumento de sueldo súper bueno. Al principio dudé porque significaba dejar a mi familia y a Lauren, pero entre más lo pensaba, más me daba cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Un nuevo comienzo, lejos de todos los recuerdos y del drama. Acepté el trabajo y me mudé como 2 meses después.
Fue difícil dejar a mis papás y a Lauren, pero todos entendieron que necesitaba hacer esto por mí misma. Christopher finalmente dejó de intentar contactarme después de que me mudé. Escuché por amigos en común que su vida también era un desastre, que su familia estaba avergonzada por lo que había hecho, que había perdido varios amigos cercanos que no podían creer que hubiera sido capaz de algo así. Una parte pequeña de mí sentía satisfacción sabiendo que había consecuencias para sus acciones, pero honestamente, la mayor parte de mí solo quería olvidar que alguna vez existió. Natalie aparentemente también desapareció después de todo. Nadie sabe qué pasó con ella, y honestamente no me importa saberlo. Ahora, 8 meses después, estoy en un lugar mucho mejor. Sigo en terapia porque resulta que procesar este tipo de trauma toma tiempo, mucho más tiempo del que la gente piensa. Todavía tengo días malos donde me cuestiono si hice algo mal, si pude haber visto las señales antes, si de alguna manera causé que Christopher me fuera infiel. Pero mi terapeuta siempre me recuerda que nada de lo que yo hice o dejé de hacer justifica lo que él hizo, que la decisión de engañarme fue completamente suya. He empezado a salir con alguien nuevo, muy casual, nada serio. Es buena persona, paciente con mis inseguridades y mis trust issues. No sé si va a llegar a algo más, pero por ahora está bien así. Tipo dar pequeños pasos hacia aprender a confiar otra vez. Lauren viene a visitarme cada mes. Nos emborrachamos con vino y nos reímos de todo lo que pasó porque si no te ríes te vuelves loca, ¿verdad? Mis papás están orgullosos de cómo he manejado todo. Mi papá me dijo hace poco que soy más fuerte de lo que él pensaba, que no cualquiera se recupera de algo así. ¿Arruinó Natalie el día de mi boda? Absolutamente. ¿Me destrozó emocionalmente durante meses? Sin duda. ¿Me hizo cuestionar todo sobre mí misma y mi capacidad de juzgar el carácter de las personas? Completamente. Pero también, de una manera retorcida, me salvó de casarme con alguien que no me merecía, que me había estado mintiendo y manipulando por meses si no es que años. Podría haber descubierto la verdad después de casarnos, cuando hubiera sido mucho más complicado salir de la relación, cuando tal vez tuviéramos hijos o una hipoteca juntos. Entonces, supongo que en algún nivel le debo a Natalie haberme salvado de eso, aunque la manera en que lo hizo fue cruel y completamente innecesaria. La semana pasada encontré mi vestido de novia, guardado en una caja en el closet. No me había dado cuenta de que mis papás lo habían traído cuando empaqué para mudarme a la nueva ciudad. Lo miré por un largo rato, pensando en todo lo que ese vestido representaba, todas las esperanzas y sueños que tenía cuando lo compré. Pensé en donarlo o venderlo, pero por ahora lo voy a dejar ahí guardado. Tal vez algún día lo done a una organización que le dé vestidos de novia a mujeres que no pueden comprar uno. O tal vez algún día lo tire completamente. Por ahora está bien dejarlo ahí. Un recordatorio de que sobreviví a algo que pensé que me iba a destruir y que salí más fuerte del otro lado.